en el verso 21, aleluya. Oh alma mía, tú le tienes que alabar. Aleluya. Tú le tienes que alabar. Alma mía, tú le tienes que alabar. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Aleluya. Bendito Jesús, gloria al Señor. Así enviamos por este medio un saludo caluroso y ferviente a nuestros hermanos allá en Perú, allá en Barranca, Perú, que ellos nos sintonizan todas las mañanas, gloria al Señor, de 9 a 10 de la mañana. Saludamos, gloria al Señor, a misionero José, gloria al Señor, a nuestro hermano, aleluya, gloria al Señor, Víctor, al pastor Juan de allá de Lima, y a cada hermano, gloria al Señor, que está en sintonía con nosotros todos los días, gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia, gloria al Señor. Aleluya. También saludamos a los hermanos que nos sintonizan allá en Colombia, gloria al Señor, y en Honduras también nos sintonizan. Amén. Y allá en Nicaragua también, hermanos, un saludo a todos los hermanos. Bendito sea Dios, porque Dios es bueno. Sí, porque para siempre es su misericordia. Abrimos otra Biblia así en Marcos capítulo 5. Marcos 5, 21, leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Decimos todos, amén. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Alabado sea Dios de la gloria. Vamos a orar, hermano, porque la misericordia de Dios es grande, hermano. Porque cuando llegó esa misericordia a nuestras vidas, gloria al Señor, nos cambió. Nos dio una esperanza de gloria. Nos rescató, aleluya, de nuestro poderoso enemigo. Gracias te damos, mi Dios. Sacó nuestro pie del fango y lo puso sobre, aleluya, sobre la roca. La roca inconmovible de los siglos cambió, aleluya, nuestro cántico, aleluya, que antes cantábamos al mundo, ahora cantamos a Dios de la gloria. Aleluya. Cambió, como dice la Escritura, nuestro lamento en baile. Gracias, Padre, por tu amor y esa misericordia que llegó a nuestras vidas, Padre de la gloria. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos enseñe por medio de tu palabra. Te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos capacite, que nos eduque, que nos discipline, que nos exhorte, que nos corrija, para la gloria y la honra de tu nombre. A su nombre, gloria. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Bendito sea Dios, alabando y glorificando siempre ese nombre que es sobre todo nombre. El poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey inconmovible, el Rey de los siglos, aleluya, gloria al Señor, al cual estamos agradecidos, gloria al Señor. Aquí hay una historia de Jairo, principal de la sinagoga, pero hay otra historia que se interpone y se junta y se mezcla en esta historia, y es de una mujer con un flujo de sangre. No podemos, aleluya, estudiar la historia de esta niña que estaba agonizando y muere sin dejar de señalar y estudiar la historia de esta mujer que tenía una necesidad. Y vamos a ver lo que la palabra nos enseña. Bendito Dios. Este Jairo, principal de la sinagoga, gloria al Señor, cuando llega, aleluya, se postró a los pies de Jesucristo. No le importó la multitud, no le importó que ellos eran de la línea de los fariseos, no le importó, aleluya, que lo pudieran criticar. Su problema y su necesidad era más grande, aleluya, que el que dirán. Porque muchas veces pensamos, no van a decir de nosotros esto,
o van a decir de nosotros otros. Cuando nosotros tenemos una grande necesidad, ya no nos importa, hermano, que sentir pena, ya no sentimos vergüenza. ¿Por qué? Porque tenemos una gran necesidad. Y la gran necesidad que tenía este varón llamado Jairo era que su hija estaba agonizando. Y le pide al Señor: ven, pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice en el 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Esta gran multitud estaba desesperada por ver el milagro. Sí, cierto. La gente está desesperada por ver milagros. Y la palabra dice, gloria al Señor, Qué lindo, aleluya. en el 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, esta mujer, hermano, se interpuso en este camino, porque ella también tenía su problema. Ay, santo. Así como la otra estaba agonizando de muerte, pero esta estaba agonizando en vida. Bendito Dios. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Parece que los médicos de la época no eran lo suficientemente diestros para poder curar a esta mujer. Parece que las medicinas de aquellos tiempos no eran tan eficaces. Parece como los días de hoy hay personas que tienen enfermedades, gloria al Señor, que solamente Dios puede sanar. Aleluya. Bendito sea Dios de la gloria. No importa los tiempos, no importa, aleluya, que haya sido en aquella época o en esta época. Hay enfermedades que las personas tienen que nadie, ningún médico, aunque gaste todo lo que tenga, nadie te puede sanar. Solamente nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y la Biblia enseña, alabado a Dios, que ella había sufrido mucho de muchos médicos. Quizás varios médicos le habían hecho de todo. Toma esto, toma esto otro. Mira, cuando yo vivía en Cuba y uno tenía un problema, decía: mira, ¿por qué no te hace un conocimiento de esto? O hace esta medicina. Y ven y te hacen esto otro. Y cuando vienes a ver, muchas veces los remedios son peores que la enfermedad. Así es. Alabado Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero ella oyó, dice en el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado Ay, qué mis lindo. vestidos? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Bendito tu nombre, Señor. Dice que poder había salido de Jesucristo, pero yo te voy a mostrar, Santo. porque hay una diferencia en el lenguaje y en los sinónimos de los tiempos de la época a los días de hoy. Esta versión que tengo yo de la Biblia 1600 de Casidoro Reina Valera, es una Biblia, como se dice, de un lenguaje arcaico, un lenguaje bien Qué lindo, aleluya. Gloria a antiguo. Dios. Y en ese lenguaje antiguo yo te voy a decir exactamente lo que la Biblia dice, porque estas traducciones están hechas para los días de hoy, porque a las personas en los días de hoy hay que darle las cosas masticadas. Pero te voy a decir exactamente, tú no tienes la Biblia, pero yo la tengo, y yo te voy a decir lo que exactamente dice la palabra. La Biblia dice, gloria al Señor, en el 5:28, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Ustedes me van a decir dónde está la diferencia. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos?
santo. Hay una palabra Aleluya. que cambia. Y es la palabra en los días de hoy dice poder había salido de Cristo. Pero la palabra antigua dice virtud había salido de él. Sí, Señor, amén, gloria a Dios. La virtud, aleluya, había salido de Jesucristo. ¿Y cómo podemos ver esto? Yo voy a dejarte que tú te quedes aquí, pero yo voy a ir y voy a marcar Lucas capítulo Aleluya. 6. Gloria al Señor, bendito Gloria a Jesús, Dios. gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Qué lindo es el Señor de la gloria. Maravilloso Dios, aleluya. Dice en Lucas 6, yo te voy a leer en el 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Hablando de otro momento, alabado sea Dios de la gloria, cuando Jesús sanaba, dice que virtud salía de él. La virtud salía de Jesucristo para sanar. La virtud, aleluya, gloria al Señor, que tenía Jesús para poder sanar. Porque el poder se usa en otra fuente, pero ahora es la virtud que tiene el Señor para poder sanar. Qué lindo, aleluya. Y dice que él tenía virtud. ¿Y cómo Jesús, gloria al Señor, tenía esa virtud? Lo podemos ver rápidamente en Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Yo voy a pedirle que lo busquen en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, empezando en el 1. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, dice la palabra, ¿por quién nos ha hablado? Por el Hijo. Por el Hijo. Por el Hijo. ¿Quién es este Hijo? Jesús, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y sustentando todas las cosas. Estoy leyendo la versión antigua, pero ustedes están entendiendo, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Ay, qué lindo, aleluya. Con la palabra de su potencia, gloria al Señor. Esta es la virtud que sale de Jesucristo. Él tiene poder, alabado sea Dios de la gloria. Amén. Y virtud salía de él. Oh, santo, mi alma. Por eso cuando la persona viene, alabado sea Dios de la gloria a Cristo, y, aleluya, y espiritualmente, como dice la Escritura, le dice el Señor, Señor, sáname. Señor, pon tu mano de misericordia sobre mí. Virtud sale de él para sanar. Gloria a Dios. Sale virtud del Señor para sanar. Sale virtud de Dios para sanar tu cuerpo. Señor, envía tu virtud sobre mi vida. Bendito sea Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Porque Él sustenta todas las cosas con el poder de su potencia. Sustenta todas las cosas las sustenta. El Señor es tan poderoso que cuando los vientos y la mar se enfurecieron, dijo, calma, calla. Y todo se tranquilizó, hermano. Porque sustenta todas las cosas con el poder con que Él sustenta todo el universo. Poderoso. Así como dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Con la palabra, digo, hágase la luz. Y fue la luz. Acuérdate que Él es el Hijo de Dios viviente. Él es la imagen de Dios invisible. Gloria a Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y en Él. Bendito sea Dios de la gloria. Bendito sea. Dice que el principio era el verbo y el verbo era Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuándo da gloria al Señor? Gloria a Dios. Yo regreso a Marcos capítulo 5. Regreso a Marcos capítulo 5. Regreso, alabado sea Dios de la gloria, donde esta mujer es sana, alabado Dios, porque había salido virtud de Jesús. La virtud
que había salido de Jesucristo había sanado a esta mujer, que por 12 años había padecido de un flujo de sangre, que por 12 años había gastado todos sus recursos en doctores y antes le iba peor. Pero ahora ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana, aleluya, de este azote. Y tocó el monte, y cuando tocó el borde del manto del maestro, la Biblia dice que Jesús sintió que había salido virtud de él. Gloria a Dios. Él no envió la virtud, sino que esta señora, aleluya, y tocó y movió que saliera la virtud de Cristo. Alabado sea Dios de la gloria. Poderoso eres. Gracias. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria y honra en esta mañana. Aleluya. Santo tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice que el 27, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, estoy leyendo ahora la versión moderna, 1960, de Reina Valera. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendito sea Dios. Hay enfermedades que no la puede sanar nadie. Ni médico, ni pastilla, ni medicina. Pero sí la puede sanar el Señor. Sí, amén. Sí. Porque nuestro Dios, aleluya, puede enviar la virtud sobre tu vida y te puede sanar. Y esa misericordia, aleluya, el Señor la puede enviar, aleluya, porque virtud sale de él para sanar. Por sus llagas hemos sido sanados, como dice la palabra. Santo tu nombre para siempre, gloria al Señor. Pero ahora vamos al caso, a lo que empezamos al principio, y es la historia de este hombre llamado Jairo. Este hombre principal de la sinagoga, significa principal, que era uno de los líderes de esa sinagoga. Jesús estaba, aleluya, del otro lado del mar. Estamos hablando del mar de Galilea. Había llegado en una embarcación, aleluya, había sanado ya al gadareno, había hecho milagros, alabado sea Dios de la gloria. Pero ahora Jesús, en su andar, aleluya, la multitud lo seguía. Y en medio de la multitud, un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, cuando ve a Jesucristo, se pone de rodillas delante de nuestro Señor de la gloria. Y ya no le importó el que dirán, no le importó que lo fueran a criticar. Era su hija la que estaba agonizando. Como le dice, mi hija, ven, mi hija está agonizando, mi hija está agonizando, su hija se estaba muriendo, su hija tenía 12 años, su hija quizás haya sido su única hija, pero su hija estaba agonizando y quizás, aleluya, también buscó todos los médicos, quizás hizo todos los remedios que podía hacer de la época, pero ahora, alabado sea Dios de la gloria, solamente le quedaba ir donde estaba Jesús. Él había oído la fama de Jesús, como esta señora que dijo que oyó de Jesús. Y él había oído la fama de Jesús. Y él fue a Jesús. Y llegó en humildad, postrándose primeramente. Y esto le gustó al Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo, Jesús fue, luego le dijo, vio que se postró. Y gloria al Señor, y fue con él, y le seguía una gran multitud. Bendito Jesucristo para siempre. Bendito sea tu nombre para siempre. Mi alma te adora. Gloria al Señor.
Gracias, Dios amado, por tu gran amor, por tu grande misericordia. Dice en el 35, volvemos a Jairo, principal de la sinagoga. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Qué noticia, hermano. ¿Para qué molestas más al maestro? Ay, santo, qué lindo, qué lindo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? La frase que la gente dice en el mundo, y aún nosotros como cristianos la decimos, mientras hay vida, hay esperanza. ¿La decimos o no la decimos? No se queden callados. Pero ahora esta niña estaba muerta. Quiere decir, la esperanza de este padre se acabó. Porque decimos, bueno, mientras hay vida hay esperanza. Pero ahora es como, imagínate que esté alguien en tu casa o en tu vida, esté muerto. Y tú digas, pero vamos a buscar ahora la muerte espiritual. Que se apartó de los caminos de Dios, o que está muerto en el mundo, en pecado, en delito, en las cosas del mundo. Y te dicen, bueno, fulano verdaderamente está bien apartado, está muerto en su delito y en su pecado. Bendito sea Dios de la gloria. Y te digan, tu hijo está muerto. ¿Y qué tú puedes decir, hermano? Si te dan una noticia así, yo me imagino que este padre se turbó, porque hay veces que le dan una noticia a uno que uno se turba, y cuando le dan esa noticia, ya por muchas cosas que le digan, ya uno no oye más nada, solamente oyó la mala noticia y eso lo tiene turbado. Este padre, Jairo, padre de esta niña, cuando le dieron esta noticia se turbó tanto que Jesús tuvo que hablarle y decirle una palabra. Gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya. ¿Por qué le dijeron, tu hija ha muerto? ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Escucha la palabra que dice, no temas, cree solamente. Esta palabra quizás le dio ánimo, pero le habían dicho que su hija había muerto. Siempre hay personas que son mensajeros malos, hermano, que dan malas noticias. Hay personas que son expertas en dar malas noticias, esperando, alabado sea Dios de la gloria, de dar una mala noticia. Allá llamo a Cuba y me dicen, cuando llamo a Cuba, dicen, oye, la tía fulana, el nombre de mi tía no lo voy a decir, que está bien grave, que tuvo este problema. Llamó fulana, pero fulana hacía tiempo que no llamaba, pero ahora llama para dar una mala noticia. Pero yo le dije, bueno, verdaderamente, sí estuvo mal, pero se le olvidó dar la buena noticia, pero ya está bien. Gloria a Dios. Hay personas que son especialistas en dar malas noticias, hermano. Sí, como que disfrutan, dice la hermana, dar la mala noticia. Están esperando dar la mala noticia, decir, oye, viste, o chequeaste, o te dijeron, o me dijeron de esto, y quieren darte la mala noticia. Hay personas que dicen las malas noticias también de su vida, pero cuando se resolvieron todo, no te dicen nada. Dice, oye, pero acá tú me llamaste para decirme que tenías este problema. ¿Resolviste el problema? Sí, ya lo resolví. ¿Por qué no me llamaste ahora para decirme que resolviste el problema? Así es, amén, bendito Dios. Alabado Dios. Aleluya. Y vinieron a darle la mala noticia a Jairo, principal de la sinagoga, uno de los principales. Le dijeron, tu hija ha muerto. Y como decíamos anteriormente, ya se le acabó la esperanza. Él tenía esperanza mientras que la hija estaba viva, pero ahora su hija estaba muerta. Cuando Jesús, aleluya, en otros casos llega, alabado sea Dios de la gloria, donde estaba Marta y María, ¿qué le dijeron? ¿Para qué llegaste ya? Ya Lázaro está muerto. Ya hiede. Y Jesús le dijo, anteriormente Jesús había dicho, esta enfermedad no es para muerte, esto es para la gloria de Dios. Ya Jesús lo había dicho anteriormente, pero todavía le dicen, y Jesús tiene que,
al final le dice, mujer, ya te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si creyeres verás la gloria de Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Qué lindo el Señor. Aleluya. Santo tu nombre para siempre. Qué lindo, aleluya. Gracias, Señor. Hace años, con el hermano Edgar, eso fueron como los años 95 o 96, el hermano Edgar, fuimos a un hospital porque una hermana de la iglesia nos dijo que su papá estaba en coma. Su papá estaba muriendo en coma. Que fuéramos, aunque sea, a orar por él. Y nosotros sabemos que en coma no podemos hacer nada. Tiene que despertarse. Así es. Y nosotros llegamos, alabado sea Dios de la gloria, al hospital. La hermana no estaba, pero estábamos el hermano Edgar y yo. Hicimos un clamor por este varón. Gloria a Dios. Y cuando nosotros hicimos un clamor por este varón y oramos por él, gloria al Señor, este varón abrió los ojos. Qué lindo es el Señor. Amén. Qué lindo. Y el hermano Edgar está con nosotros. Él no está aquí ahora, pero él puede testificarlo igual que yo. Gloria a Dios. Hace años de esto. Y nosotros hicimos un clamor y le decíamos, tú nos oyes. Y él hacía así entre la cabeza y nosotros hacía que sí. Y yo decía, Señor, ahora permite, así como permitiste que él volviera en sí, permite también, alabado sea Dios de la gloria, que con su boca hable. Y vamos a orar por él, Padre, en el nombre de Jesucristo. Si tú te arrepientes de tus pecados, tú recibes a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y le digo, Padre, así como le diste, aleluya, permitiste que volviera así, ahora permite que con su boca confiese. Y ese hombre dijo, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Te Dios. adoramos, papá. Aleluya. Ese hombre, a poco rato, seguimos nosotros y se quedó de nuevo como estaba. Como en coma. Y él no tenía puesto equipo ni nada. Él lo que tenía cosas en la sangre, pero estaba en coma. El hombre, él murió a los pocos días. Cuando nosotros salimos del lugar, estábamos saliendo por el elevador y encontramos a la hermana. Ya creo en la parte de abajo. ¿Cómo son esos lugares donde están la gente que van a morir ya? Hospice. Hospice. Los desahuciados. Están desahuciados ya, para morir ya. Gloria a Dios. Hermana, su papá aceptó al Señor. El hermano está en coma. Hermana, su papá abrió los ojos. Está en coma. Su papá confesó y dijo amén. Hermano, que está en coma. Él no abre ya, está como un vegetal. Bendito Dios. Aleluya. Nunca lo creyó. Nunca. Pero nosotros sabemos que fue real. Ay, qué Así es. lindo. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que ella nunca lo creyó. Y nosotros no volvimos para allá porque él se volvió a quedar como estaba. Bendito Jesús. Santo es el Señor. ¿Y cuántas veces Dios te da una palabra? Porque Dios te la da por la palabra Qué lindo. Amén. Gloria y a tú Dios. no la crees. ¿Y qué dice la Escritura? Para el que cree, todo es posible. Amén. ¿Qué dice la Escritura en hebreo? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se allega a Dios, crea que le dan y que es galardonador de aquellos que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted ore, usted crea, usted sigue orando. Está muerto, usted sigue orando. Pero murió, pero mira, no quiere regresar a los caminos de Dios. Usted sigue orando, siga creyendo. Porque Dios te dice, gloria al Señor, está vivo. Dios puede hacer un milagro. Porque quizás murió espiritualmente. Mira, hermano, hay personas que mueren y están muertos, pero espiritualmente, y no quieren, están alejados de Dios. Y tú tienes que orar por esa persona para que Dios le haga volver el espíritu. Porque el espíritu, como te voy a mostrar, porque para que vuelva en sí, como el hijo pródigo, que volvió en sí. Bendito Dios. Estaba muerto, su espíritu estaba muerto, estaba todo muerto, su alma estaba muerta y volvió en sí. Es cuando la persona viene del coma y vuelve en sí. Y regresó y dice, ¿qué hago yo aquí?
si en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo aquí, Bendito tu nombre. y se lo regreso a mi casa de mi padre. Santo su nombre, Qué mi lindo siervo. Dios. Santo. Tiene que volver en sí. Así es, amén. La palabra enseña que ahora estaba muerto. Estaba muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Para qué molestas al Señor Jesucristo? ¿Para qué sigues orando por tu hijo si tu hijo está muerto? Ay, santo, bendito Hay veces que uno está orando por alguien, por un hermano, por la mamá, por alguien, y dice, ya yo no oro más por fulano. Sigue orando, hermano. Así es, amén. No crees solamente, que nadie te desanime, porque Gloria a Dios. vienen personas, alabados sea Dios la gloria, alto la mala noticia, ya no oren más por él porque ya está muerto. Santo es el Señor. Alabado Dios, Aleluya. santo es el Señor de la gloria. Qué lindo Dios. Gloria a tu nombre para Sí, siempre. gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué lindo Santo tu Jesús. nombre. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Dice esta palabra del Señor de la gloria. Qué lindo Dios. Amén. Gloria a Dios. En el 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Escogió aquí los que él verdaderamente como que eran los privilegiados. Sí, porque déjame decirte que hay privilegiados, como cuando el Señor dice de Daniel en el libro, dice que Daniel, muy amado, le dijo el ángel, muy amado. Ahí hay especiales, como hay personas que son especiales para Dios, hermano. Dios hace como Él quiere. Así es. Amén. 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 Usted no ve que en el cielo hay jerarquía, hay serafines, querubines, ángeles protectores, hay de todo en el cielo. Bendito. Y cada uno va a coger un diadema o va a coger un galardón diferente. Hay algunos, alabados sea Dios la gloria, que van a estar sentados, como el Señor le dijo cuando la mujer, aleluya, de los hijos del trueno, que estos Juan y Jacobo, el hermano, dice, ay, yo quiero uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. Yo, no, esto no es así. No, esto no es así. Dios es el que va a escoger. Sí, amén. Porque muchos primeros van a ser postreros. Aleluya. Y otros postreros no van a ser, los primeros, los postreros van a ser primeros. Así es. Amén. Gloria a Dios. Muchos de ellos. Amén. Bendito sea Dios. Y dice, no me toca a mí escoger. Eso está en la potestad del Padre. Así es. Siempre va a haber privilegios, así como en el mundo, allá hay privilegios también. Los Ay, que más santo. sirvieron al Señor van a tener más privilegios que los que Gloria a menos le Dios. sirvieron. Santo es el Señor. Aleluya. Sí, hay personas que se van por fuego. Sí. Lo dice la Escritura. Hay algunos que por fuego. Bueno, gloria a Dios que se alcanzó la salvación por fuego. Y va a estar ahí arriba, no importa. Así es. Pero otros que pelearon la batalla, hermano, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He Ay, qué acabado la lindo. carrera. Gloria al Ahora me Señor. espera la corona de la vida. La corona de Aleluya. justicia, el cual Dios dice justo dará, no solo a mí, sino a todo aquel, aleluya, su nombre de gloria, Gloria al que Señor. espera su venida. Santo es el Señor de la gloria. Ya, gloria a Dios. Bendito tu nombre. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Escucha la palabra como dice. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, Ay, qué lindo. sino Ay, duerme. santo. Se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, Qué lindo. tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levanta. Ay, Gloria a qué Dios. lindo. Gloria a su Dios. nombre. Bendito sea Dios. Te adoramos, Qué lindo Señor. es el Señor. Aleluya. Y antes de seguir aquí, Ay, dice que el bendita la 42, palabra, aleluya. y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Pero antes de seguir aquí, voy a ir rápidamente aquí a Lucas. En Lucas, capítulo 8, Qué lindo es el Señor. vemos esta misma historia, pero agrega Lucas unas palabras.
En Lucas 8, 54, dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Esto no lo dice en Marcos, por aquí lo dice. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. En esta palabra él dijo: muchacha, levántate. Quiere decir, Lucas hace la traducción a griego, pero vemos que, regresando de nuevo a Marcos, la palabra talita cumi es del semita, el arameo, la lengua que usaban los semitas, que era el arameo. Esta palabra en arameo, talita cumi, usó nuestro Señor Jesucristo. Y tú dices, usó arameo. También las palabras que Jesús dice: lama, lama, sabatani, sobre la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Están en hebreo también. Estas mismas palabras se las da nuestro Señor en arameo también se la da ahora, ordenando. ¿A quién está ordenando? Al espíritu de esta niña que se levante. El espíritu ahora tiene que regresar. En el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, dice: ¿quién sabe? Dice, es una pregunta, dice: ¿quién sabe si el espíritu del hombre va a Dios, al cielo? Dice: ¿quién sabe si el espíritu del hombre va al cielo? Nosotros en el Nuevo Testamento sabemos ahora cómo opera esta transformación de las personas que no reciben a Cristo. El espíritu de las personas que no reciben a Cristo, la Biblia lo enseña que van a un lugar llamado el infierno. Y en el Nuevo Testamento, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, antes que nuestro Señor Jesucristo resucitara, los espíritus, aleluya, de los santos iban al seno de Abraham. Pero el Señor Jesús se llevó cautiva de la cautividad. Alabado sea Dios de la gloria. Por eso dice en Pedro, gloria al Señor. Te voy a leer primer libro de Pedro, capítulo 3. Después yo voy a regresar aquí. Alabado sea Dios de la gloria. Amén, gloria a Dios. En el capítulo 3, empezando en el 18. Alabado Jesús, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre. Amén. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Alabado tu nombre para siempre. Aleluya. Como enseña la Escritura, el espíritu de la persona desobediente, como estos desobedientes, cuando en los tiempos de Noé esperaban la paciencia de Dios, gloria al Señor, el Dios de la gloria, estos espíritus desobedientes que fueron encarcelados. Y estaban encarcelados. ¿Dónde dice que estaban encarcelados? Dice la Escritura en el 19, en que Jesús fue en el espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. Así es. Gloria al Señor. Qué lindo Dios de la gloria. Así es, bendito Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. A su nombre gloria. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Quiere Dios. decir que Jesús bajó a las profundidades Sí, amén. y le predicó a los espíritus encarcelados, Así es, bendito Dios. Amén. que ellos estaban encarcelados, estaban sufriendo. Sí. Cuando en otro tiempo, en los tiempos de Noé, esperando la paciencia de Dios, aleluya, no se arrepintieron y el mundo entero pereció. Cuando en el año 600 de la vida de Noé cayó el diluvio,
sobre el mundo de los impíos. ¿Qué sucede? Ahora, que la mayoría de estas personas, para no decir la totalidad, Así es. ellos no sabían. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Amén. ¿Por qué estaban ahí? Ahora Jesús fue y les predicó y le dijo, ustedes están aquí por desobedientes, como dice la Escritura. Ustedes están aquí porque ustedes se alejaron de Dios, porque ustedes no buscaron de Dios, porque ustedes estaban en la maldad, en el odio, en la violencia. Así es. Aleluya, gloria al Señor. Santo. Y ellos ahora tenían una idea, después de miles de años, estaban en el infierno, ahí. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y por qué este castigo? Ahora sabían ya por qué era el castigo. Ahora sabían ya no solamente el castigo, sino lo que les esperaba después. El lago que arde con fuego y azufre. Oh, bendito Dios. Aleluya. Por eso no es necesario que Jesucristo bajara, porque ellos no lo sabían. Ahora, en los días de hoy, la persona que muere en el mundo sabe, aleluya, ya en el infierno. Primeramente le van a predicar quizás a estos. Y también ellos saben por qué están en el infierno. Porque había en la tierra predicadores que le predicaban el evangelio. Porque en la tierra, aleluya, todavía se predica el evangelio. Así es. Amén. En muchas naciones, en muchos países, en continentes, se predica el evangelio alrededor de todo el mundo. Y la persona llega y como sucedió en los días, gloria al Señor, de los ricos de Lázaro, que el rico está en el infierno, aleluya, y le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Santo, bendito Dios. Santo es el Señor. No puede. Él no puede ir allá ni tú venir aquí. Hay una gran cima que los separa a los dos. Nadie puede ir al infierno y regresar. Así es. Solamente nuestro Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó. ¿Por qué? Porque fue a llevar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, las echó en el infierno. Bendito Dios. Santo es el Señor. Te damos gracias. Bendito sea Dios para siempre. Gracias, Señor. Santo tu nombre para siempre. Oh, Gloria al bendito Señor eres, Jesús. Señor. Mi alma te adora. Gloria al Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Bendito sea Dios para siempre. Santo, aleluya. Gloria al Señor. Las personas en el mundo creen, no, esto no pasa nada. Como la gente dice, no, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. No, esto no es así. No, muerto el perro, se acabó la rabia. No, hermano, el que muere sin Jesucristo, ahí sí le empezó la rabia. Así es. Ahí sí empezó la rabia para esa persona. El rico vivía con deleites, pero cuando murió, dice la Escritura, abrió sus ojos estando en tormento. Abrió sus ojos estando en tormento. Eso es lo que le espera a las personas de este mundo que no se arrepienten. Así es. Van a abrir sus ojos en tormento. La Biblia enseña ahora que nosotros ahora, así como en el Antiguo Testamento, no tenían conocimiento, y por eso dice, ¿quién sabe si el espíritu del hombre va al cielo? No sabían, pero ahora nosotros sabemos. Porque tenemos la palabra profética más segura, en el cual tenemos que estar atentos Gloria a Dios. como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Señor. Porque tenemos la palabra profética más segura. Es la palabra de Dios que se va a cumplir. Y nosotros sabemos que si la persona muere sin Jesucristo, va para el infierno. Pero antiguamente no lo sabían. No sabían. No había quien se lo predicara. Pero ahora sí, el mundo sabe. Lo que el mundo y el diablo, como es tan mentiroso y engaña, aleluya, a todo el mundo, le hace creer a la religión católica y a todos los miles y millones de católicos alrededor del mundo, no te preocupes, tú mueres y vas a un lugar que se llama purgatorio y ahí vas a purgar. ¿Es cierto? Así es. ¿Es cierto usted, hermana Marta, que usted también pertenecía a esa religión? Así le enseñan. Vas a un lugar llamado purgatorio y en ese lugar vas a purgar Todos los pecados. todos tus pecados. Y entonces viene el cura y si tú tienes dinero, te hace una misa cantada. Bendito Dios. ¿Cierto o no? Así es. Y entonces el cura hace tu misa cantada con sus monaguillos que están todos violados por él mismo. Alabado sea Dios de la gloria. Y hace creer a las personas que ya la persona va a pagar ahora.
en el purgatorio su pecado. Y quizás, entonces, antiguamente, en los tiempos de Martín Lutero, dice que daban cartas y mira, si tú das tanto dinero al Vaticano, entonces no vas a estar muchos años en el purgatorio. Es más, no vas a pasar ni por el purgatorio. Vas directo para el cielo. Santo es el Señor. Y la gente daba su dinero. Por eso se reveló Martín Lutero. Porque Martín Lutero, cuando vio todo esto, había un borracho que le predicaban que ya estaba libre. Ahora estaba borracho porque tenía una carta de recomendación de que no era el purgatorio. Y así el diablo engaña al mundo entero. Bendito Dice, Dios. no te preocupes, después yo pago en el purgatorio. Como me decía una vez uno, no importa, la paga del pecado es muerte. Cuando yo muera, entonces ya con la muerte ya pagué mis pecados. Mira cómo el diablo engaña al mundo entero. Amén. ¿Qué le dice a los maometanos, a los del Islam? Les dice, si tú mueres como mártir, matando a muchos infieles, usted va a tener 12 vírgenes en el paraíso. Santo Dios. Qué mentira Y del diablo. primera, fíjate si ellos son enfermos mentales y enfermos sexuales, que ellos se casan con niñas de 6 años, con niñas de 10 años. Señor. Ellos son enfermos sexuales, como los curas, alabados sean Dios de la gloria. Yo no digo que el 100% de los curas, pero yo te digo que un 99.9% de los curas son pedófilos. Se han cogido mucho. Porque los cuyen, hermano. Cada rato aparecen curas que dicen, pero este cura parecía buena persona. Y cuando viene a ver, había violado no sé cuántos niños. Bendito Dios. Mentirosos, 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 mentirosos. Santo es el Señor. Engañadores. Aleluya. Bendito sea el Dios de la gloria. Gloria a Dios. Santo es el Señor de la gloria. Bendito tu nombre. Seguimos viendo, gloria al Señor. Aleluya. Dice en el 5 Marcos, en arameo es una palabra tan hermosa, talita kumi, es tan linda, que está escrita y qué bueno que no la tradujeron todos los que escribieron el Evangelio. Bendito Dios. Quiere decir que Aleluya. en Marcos, porque Marcos era discípulo de Pedro, y como Marcos era discípulo de Pedro, Pedro era uno de los 3 que estaba ahí. Y Pedro oyó cuando el Señor dijo talita kumi. Y entonces, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. En la otra traducción dice, en Lucas dice muchacha, levántate. Es decir, entre muchacha y niña, ella tenía 12 años. Parece que la traducción de talita kumi puede ser una niña o una muchacha, joven, una muchachita. Y qué bueno que quedó para nosotros poder leer la palabra tan hermosa que dijo talita kumi, levántate, niña, levántate. Y no solamente le dijo esta palabra, sino que la tomó de la mano. Y cuando la tomó de la mano, ¿qué dice la Escritura? Cuando estábamos leyendo anteriormente en Hebreos, dice, y sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Cuando le tocó la mano, salió virtud de Jesucristo. Y dijo, niña, levántate, talita kumi. Y el espíritu de ella, ¿dónde estaba el espíritu de esta niña? Una pregunta, no me la conteste porque yo no sé tampoco, pero en el infierno no estaba. Yo no sé si estaba en el seno de Abraham o el espíritu estaba aguantado por los ángeles, porque cuando el Señor Jesucristo le dijo, gloria al Señor, no temas, que eres solamente, parece que los ángeles dicen, aguántame el espíritu de esta niña, no me la lleve todavía para el seno de Abraham, espérate, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque yo creo que el maestro va a hacer algo y el maestro va en camino. Y si el maestro va en camino, quiere decir, vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos, gloria al Señor, con Lázaro, regresar el espíritu a Lázaro. Sí, amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios de la gloria. Mira cuántos milagros hizo el Señor Jesucristo y todavía la gente en el mundo no cree. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió brincando. Bendito sea Dios, porque estaba Gloria a todo Dios. amarrado. Aleluya. Cuando había una viuda de Naín, su hijo estaba muerto, todos estaban de duelo. Jesucristo, aleluya, resucitó a ese niño. A nosotros, tú estabas muerto. Sí, Tú no sabías que tú estabas muerto. Aleluya.
Tú no sabes que tú estabas muerta, hermana. En delitos Y que el Señor te dijo, Talita Cumi. Ay, qué lindo. Gloria a Dios. Tú no sabes que tú estabas muerta. Y que el Señor, alabado sea Dios de la gloria, te tomó de la mano y te dijo, Talita Cumi, Aleluya. levántate. Qué lindo eres, mi Dios. Aleluya. Alabado sea Dios de la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el Señor de la gloria, porque si Señor, hay enfermedades como esta que nadie puede salvar. Sí. En este caso, nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomarla de la mano porque nadie podía sanar a ella porque estaba muerta. Ella por ella misma no se podía levantar. Era nosotros en el mundo, estábamos así mismos. Nosotros en el mundo no nos podíamos levantar de esa muerte por nosotros mismos. Necesitábamos a alguien que nos diera esa mano. Así es, amén. Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo, aleluya, tomó la mano nuestra, aleluya. Yo no sé si dijo Talita Cumi, pero yo sé que nuestro Señor Jesucristo fue el que nos levantó del lodo cenagoso. El que nuestro Señor Jesucristo fue el que nos llamó con cuerdas de amor. Alabado sea tu nombre para siempre. Por eso la palabra dice, cuando él le dijo Talita Cumi, mira, cuando le tomó la mano, le dijo Talita Cumi, esa niña se levantó. Es cierto que el espíritu volvió a ella, como dice en Lucas, pero su cuerpo quedó sano. Porque virtud había salido. Sí, amén. Cuando él la tocó, virtud salió de Jesucristo. Mira, cuando uno toca a Jesucristo, tú no tienes que tocar a Jesucristo con la mano, porque nosotros no podemos tocar al Señor con la mano, pero tu oración puede tocar al Señor. Aleluya, amén. Esa oración tuya que son, Aleluya, gloria cuando a dice, Dios. mira, Santo es el Señor. el incienso, que son las oraciones justas de los santos. Gloria a Dios. Esa oración que tú oras y tú le pides al Señor, alabado sea Dios de la gloria. Mira, hermano, nosotros hemos orado por familias, gloria al Señor, como oramos por familia en Cuba. Yo voy a traer una carta y yo se la voy a leer porque encontré la carta cuando mi prima nos escribe y le escribe a mi mamá y que ella se había convertido a Jesucristo. Esas oraciones, ¿usted cree que fui yo? Porque yo había orado por ella. ¿Usted cree que fue mi mamá que oró por ella? No, mi abuela oraba por nosotros. Gloria a Dios. Me decía mi prima cuando yo estuve en Cuba, dice que ella estuvo al lado de mamá. Mamá le decíamos nosotros a la abuela, escucha, estuvo al lado de mamá cuando ella iba a morir. Dice que ella se sentó en la cama y ella hizo como Jacob, se sentó en la cama y dice que uno por uno bendijo a todos sus hijos. Gloria a Dios. Y uno por uno bendijo a toda la familia. Lindo, gloria al Señor. Dice que, y después se acostó y al poco tiempo murió. Gloria a Dios. Oró por cada uno de ellos, hermano. Qué lindo, amén, gloria a Dios. Y varios de ellos recibieron al Señor antes de morir. Y aquí está mi mamá, un fruto de ella también. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo. 91 años. El año pasado la bautizamos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios de la gloria. Qué lindo, gloria a Tú Dios. dices, pero ¿cómo es posible? Porque para Dios todo es posible. Sí, amén. Cree solamente, tú sigues creyendo, tú sigues orando, tú sigues confesando. Gloria al Señor. Que el Señor en un momento de eso le dice, aleluya, a esa persona, aleluya, Talita Cumi. Bendito Jesús. Y la levanta. Amén. Porque para Dios todo es posible. Así es, amén. Jesús te dice con esta palabra, no temas, cree solamente. Ay, ¿Cuál es qué tu problema? lindo. ¿Cuál es tu necesidad? Le dice, y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiera, y dijo que se les diese de comer. Quiere decir, cuando el Señor nos levanta, ahora tienen que darnos de comer. Sí, cuando el Señor te levantó de la muerte, tiene que darte de comer ahora. ¿Y cuál es la comida que tú debes comer? La palabra de Dios. palabra Porque de no Dios. solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que si cuando Dios te levanta, aleluya, de esa muerte, ahora tienes que empezar a comer. Sí,
Aleluya. Empezar a comer. Porque la palabra es vida. Así es. Amén. Mira, mi palabra, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Espíritu y son vida. La palabra del Señor es espíritu y son vida. Cuando a mí la palabra del Señor llegó a mi vida, cuando yo estaba tirado en el piso, estaba borracho yo en el piso, en el año 1990, aleluya, y llegó el hermano mío Roberto me cogió y me dijo, Jesucristo te ama. Así esa palabra me dijo, y yo me tapé. Yo estaba en el piso con una frazada y yo me tapé de pie a cabeza, porque yo sentía un escalofrío y un frío, y al mismo tiempo un escalofrío por todo mi cuerpo, y me sentía avergonzado. Y ya no quise ver al hermano mío. Ya no bajé la frazada ya. Me había dicho, Jesucristo te ama. La palabra de Dios es vida. Tiene vida en sí. La palabra, por eso cuando tú, aleluya, oras por una persona y mira, Jesús dijo, ¿qué dijo Centurión? Envía tu palabra. Envía tu palabra. Cuando mi esposo se convirtió al Señor, digo, ahora yo me convertí y mi familia está allá y yo no puedo ir a Colombia. Me decía en los años 90 y pico, 91, 92. Le digo, tú no puedes ir, pero vamos a orar para que el Señor envíe su palabra. Así es. Amén. Gloria a Dios. Para que envíe su palabra. Mira, su mamá se salvó. Así es, bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios, aleluya. Ahí está Caliche, Ajá. el hermano de ella. Usted está escuchando. Caliche, Dios te bendiga mucho. Mira, Caliche ha pasado prueba. Caliche ha estado aquí en Estados Unidos. Caliche, aleluya, ha sido un varón que ha pasado tremendas necesidades, tremendas pruebas aquí en Estados Unidos. Mira, hermano, tantas cosas cuando no era cristiano. Pero hoy le sirve al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mi esposa oró y le dijo, Señor, yo no puedo ir, pero envía tu palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Bendito Dios. Orarle al Señor, hermano. Quizás tú no puedas ir a tal lugar, pero Señor, envía tu palabra allá. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Para que la persona, y tú comiendo, la palabra. Es muy importante la palabra. Cuando yo estaba estudiando esta palabra ayer, Aleluya. yo decía, Talita Kumi, qué palabra más linda. Yo creo que quedó en la historia porque solamente podían haber puesto la traducción. La traducción decía, muchachita levántate, o muchacha levántate, o niña levántate. Pero no suena tan lindo como Talita Kumi. Porque Talita Kumi es como una palabra poética. Es algo tan lindo. Cuando Jesús dijo, no dice que gritó, ni habló alto, ni habló bajito, solamente le dijo, Talita Kumi. La tomó de la mano y la niña se levantó. Ay, santo, bendito Dios. Tú sabes, no importa, aleluya, cómo tú estés en el mundo. Quizás dice, ya no puedo más. Quizás esta persona está perdida, o quizás yo mismo no tengo esperanza. Pero hermano, cree solamente. Gloria a Dios. Usted cree solamente y usted ore a Dios, porque para el que cree todo es posible. Vamos a estar de pie en esta hermosa mañana, exaltando y glorificando a nuestro Señor de gloria. Nuestro Señor que llegó a mi vida, hermano, llegó a mi vida, gloria al Señor. Y llegó a tu vida, hermana, llegó a tu vida cuando, aleluya, te digo, Talita Kumi. Sí, Señor. Y te Gloria. levantó de la muerte porque estabas muerta en tu delito y en tu pecado. Y como nosotros somos la novia del Cordero, también te dijo a ti, Talita Kumi. Te adoramos, Señor, aleluya. Bendito Digno sea eres de Dios. gloria y de honra, mi Bendito Dios. sea Dios. Gracias, Señor, te damos. por la enseñanza de tu palabra. Sí, Bendito Padre. sea tu nombre. Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Ayúdanos a creer en la oración. Presentamos nuestros familiares, presentamos cada petición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los que están enfermos, Señor amado, envía tu palabra de sanidad sobre ellos, Dios de la gloria.
Tu palabra de sanidad, tu palabra que sana, tu palabra que quebranta, tu palabra que restaura, tu palabra que fortalece, que, aleluya, que levanta a los muertos. Alabado sea tu nombre. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, Oh, Dios. gloria al que vive, aleluya. Bendito sea Dios. Jesús, 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 Bendito eres, Jesús, Jesús. Te adora mi alma, mi Dios. Te bendigo, aleluya, te bendigo, Señor, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Todo ha sido muy bueno en mi vida. Dale gracias a Dios, hermano. Levanta tu mano. Gracias, Dale Señor, gracias a Dios. aleluya. Bendice al Señor, hermano. Bendice al Señor. Bendecimos en esta mañana, Señor. Bendícelo. Bendícelo, Señor, por todo lo bueno que ha sido contigo. Por todo lo bueno, aleluya, que es contigo. Maravilloso, Señor. Señor, no tengo palabras para decirte, para expresarte el amor, aleluya, que siento por ti. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos a tus hijos, ayúdanos, Dios, a seguir caminando contigo hasta tu venida, Padre de la gloria. Ayuda, ayuda, ayuda a tus hijos, ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo, ayúdanos a no dudar, porque tú puedes sanar, aleluya. Para ti todo es posible si uno puede creer. Tú sanas cáncer, tú sanas sida, tú sanas cualquier enfermedad. Alabado Dios, solamente tenemos que creer. Solamente tenemos que creer. Solamente Jesús le dijo: no temas, cree solamente. No temas, cree. Te dijeron algo que no tiene cura. No temas, cree solamente. Te dijeron: para ti no hay solución. No temas, cree solamente. Cree solamente, cree solamente. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea Dios.